Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo oír el sonido del Atlántico rompiendo contra la orilla aquella noche en Tenerife, la noche en que todo cambió. Yo era una mujer sencilla, profesora de idiomas en un instituto de Madrid. Mi vida se movía entre libros, aulas y cafés solitarios bajo la lluvia. No era infeliz, pero sentía que algo en mí se estaba apagando poco a poco, como una vela que sigue ardiendo aunque nadie la mire. Patricia Vega, mi mejor amiga desde la universidad, lo notó antes que yo. «Necesitas un respiro, Clara», me dijo una tarde. «Un poco de sol, de aire, de mar, de vida». Ella insistió tanto que terminé aceptando su invitación a pasar unos días en Tenerife. El avión aterrizó entre nubes rosadas y una brisa tibia que olía a sal y bugambillas. Desde el primer momento, la isla me envolvió con una energía distinta. El murmullo del mar, la música en las calles, la sensación de libertad que solo se siente cuando uno deja atrás el peso de la rutina. Patricia tenía razón. Aquella escapada era justo lo que necesitaba para recordar que todavía estaba viva. La tercera noche, el hotel organizó una fiesta en la playa. Al principio dudé en ir, pero Patricia me tomó de la mano y me arrastró entre las luces y los tambores. La arena estaba fresca bajo mis pies, el aire cargado de risas, guitarras y voces que cantaban en idiomas que apenas comprendía, pero que sentía profundamente. Y fue allí, entre la multitud, cuando lo vi. Javier Morales. Alto, de mirada segura y sonrisa serena, se movía con una confianza que parecía natural, como si el mundo girara a su ritmo. Nuestros ojos se encontraron a través del círculo de bailarines, y en ese instante, el ruido, la música y las olas desaparecieron. Solo quedábamos él y yo. Se acercó, aún sonriendo, y con una voz grave me dijo algo tan simple como «¿Puedo acompañarte?». No recuerdo haber respondido, solo sentí como mi corazón se aceleraba. Bailamos. Primero con timidez, luego riendo, después olvidando el tiempo. Hablamos de todo, de viajes, de libros, de la vida en Madrid, sin silencios incómodos ni frases forzadas. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando el amanecer tiñó el cielo de dorado, caminamos junto al agua, descalzos, sin querer que la noche terminara. Y sin embargo, el viaje debía acabar. En el aeropuerto, nos despedimos con promesas vagas, sonrisas que escondían algo más. Pero entonces, entre los anuncios de vuelos y el bullicio de turistas, descubrimos lo imposible. Ambos vivíamos en la misma ciudad. Madrid. Nos miramos, sorprendidos, riendo incrédulos, mientras Patricia me susurraba al oído: «El destino te está gritando, Clara, y más vale que lo escuches». Volver a Madrid después de aquel viaje fue como despertar de un sueño cálido para regresar al aire frío de la rutina. Sin embargo, algo había cambiado. Javier Morales ya no era solo un recuerdo de verano. A la semana siguiente me escribió, y cuando lo vi esperándome frente al Museo del Prado, con un café en la mano y esa sonrisa que ya conocía de memoria, comprendí que el destino había decidido insistir. Comenzamos a vernos con frecuencia. Paseos por el Retiro, cafés interminables en pequeñas terrazas donde el aroma a lluvia se mezclaba con el del café recién molido. Madrid nos envolvía en su melancolía hermosa, los paraguas, las luces reflejadas en los charcos, el sonido lejano de los tranvías. Había algo profundamente romántico en cada instante, y él parecía saberlo. Javier tenía una forma de mirarme que me hacía sentir como si el mundo se detuviera. Con él, todo era fácil, natural, como si nuestra historia hubiera estado escrita mucho antes de que nos conociéramos. Salíamos a cenar en lugares escondidos, pequeños restaurantes de barrio con velas sobre las mesas y guitarras sonando de fondo. Me hablaba de sus proyectos, de cómo ayudaba a empresas en crisis a levantarse de nuevo, y de su sueño de tener un hogar donde el amor y la estabilidad fueran la norma. Yo lo escuchaba fascinada, convencida de que aquel hombre tenía la determinación de quien puede construir un futuro sólido. Una tarde, mientras caminábamos por la Gran Vía bajo una lluvia fina, se detuvo de pronto. «Clara», dijo, «no quiero que esto sea solo un capítulo pasajero. Quiero que sea el libro entero». Sacó un pequeño estuche, lo abrió y dentro brillaba un anillo sencillo, de oro mate. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que el corazón me latía en todo el cuerpo. No lo dudé. Dije que sí. El matrimonio llegó tan rápido que apenas tuve tiempo de pensarlo. Pero no me importó. Era amor,
y en aquel momento creí que el amor era suficiente. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de amigos, con el mar de fondo y el cielo despejado. Recuerdo su promesa susurrada mientras me tomaba las manos: siempre te cuidaré, pase lo que pase. Poco después compramos un apartamento en el barrio de Salamanca, con ventanas altas y vistas al cielo gris de Madrid. La hipoteca era un peso enorme, pero Javier sonreía confiado. «Lo superaremos juntos», me dijo. Yo le creí. Comencé a cocinar más, a ahorrar cada euro posible. Las noches las pasábamos soñando despiertos, planeando viajes, hablando de hijos que aún no existían. En aquellos días, la felicidad era tan sencilla que parecía eterna. No imaginaba que, mientras yo construía un hogar, el destino ya preparaba el primer temblor que pondría a prueba cada una de nuestras promesas. Los primeros años de matrimonio fueron una mezcla perfecta de cansancio y ternura. Nuestro piso en el barrio de Salamanca era pequeño, pero cada rincón respiraba ilusión. Las paredes recién pintadas olían a promesa, y las mañanas comenzaban con el sonido de la cafetera y la voz de Javier deseándome un buen día antes de salir a trabajar. Él se encargaba de la mayor parte de las finanzas. Su sueldo como consultor era mucho más alto que el mío, pero yo me empeñaba en contribuir. Ahorraba en todo, cocinaba en casa, caminaba en lugar de tomar el metro, me negaba pequeños caprichos con la idea de que cada euro guardado nos acercaba a un futuro sin deudas. A veces, los domingos, horneaba bizcochos con canela y manzana. El aroma llenaba el salón y se mezclaba con la música suave de la radio. Javier se sentaba en el sofá con los periódicos extendidos, y entre página y página me miraba sonriendo. En esos momentos, el mundo parecía sencillo. Planeábamos el día en que tendríamos un hijo, imaginábamos cómo sonaría la risa de un niño corriendo sobre el parqué recién barnizado. Aquella rutina, lejos de aburrirme, me hacía sentir segura, útil, parte de algo sólido. Cuando por fin terminamos de pagar la hipoteca, la felicidad fue tan grande que quisimos celebrarlo. Javier organizó una fiesta en el piso. Vino, música y risas llenando las habitaciones que tanto habíamos luchado por conservar. Patricia llegó con su alegría habitual y un ramo de flores. «Ya sois oficialmente adultos», bromeó mientras me abrazaba. Yo no dejaba de sonreír. Brindamos una y otra vez. Los invitados se movían entre copas de cava, Javier conversaba con todos, radiante, con esa elegancia que siempre lo hacía destacar. En algún momento de la noche, él se acercó a mí con una carpeta en la mano. «Son unos documentos del edificio», me dijo. «Cosas de seguros, mantenimiento, nada importante. Puedes firmar rápido antes de que se me olvide entregarlos al administrador». Yo reí, un poco mareada por el vino, y tomé el bolígrafo. Patricia, que estaba cerca, me lanzó una mirada divertida. «Cuidado, Clara. Estás firmando tu vida». Todos reímos. Firmé sin leer, con la ligereza de quien confía plenamente. Él besó mi frente y guardó los papeles con gesto tranquilo. La noche siguió entre brindis y música, hasta que el amanecer nos sorprendió riendo en el sofá, cansados y felices. Miré alrededor, al hogar que habíamos construido con tanto esfuerzo, y sentí un orgullo inmenso. Pensé que esa firma no era más que un trámite, una formalidad doméstica. No podía imaginar lo que se escondía detrás de aquella firma, ni el abismo que un día abriría bajo mis pies. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar. Al principio fue apenas perceptible, como una corriente fría que se cuela por una rendija sin que uno se dé cuenta. Javier comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Su trabajo, decía, lo obligaba a viajar constantemente. Reuniones en Barcelona, conferencias en Londres, proyectos que lo mantenían despierto hasta altas horas frente al ordenador. Yo lo veía salir cada mañana con su maletín y aquella seguridad que tanto admiraba, y aunque una parte de mí notaba la distancia, la otra se negaba a creer que algo estuviera mal. Las noches se hicieron más silenciosas. La taza de café que antes compartíamos ahora se enfriaba intacta sobre la mesa. Cuando regresaba, lo hacía cansado, distraído, con la mirada perdida en algún lugar donde yo no alcanzaba. A veces se encerraba en el despacho durante horas, y cuando me acercaba a dejarle un té, cerraba la pantalla del portátil con un gesto rápido. «Solo trabajo», decía sonriendo, pero su sonrisa ya no era la misma. Yo seguía cumpliendo con mis clases,
enseñando idiomas a adolescentes que soñaban con conocer el mundo. En mis ratos libres empecé a estudiar por mi cuenta: italiano, griego. Me imaginaba viajando con Javier, recorriendo juntos las calles estrechas de Venecia o contemplando las cúpulas azules de Santorini. Era mi forma de mantener viva la ilusión, de sostener el sueño que habíamos construido. Cada nuevo verbo que aprendía era una promesa de futuro, una forma de decirme que, cuando llegara el momento, él y yo volveríamos a ser los mismos. Pero las señales se acumulaban. Su teléfono, que antes dejaba sobre la mesa, ahora lo llevaba siempre consigo, incluso al baño. El aroma desconocido en su chaqueta, una fragancia floral que no era la mía. Y su mirada, esa mirada que solía llenarme de calma, ahora parecía vacía, como si cada vez que me veía, buscara en mí a una mujer que ya no existía. Una noche, mientras cenábamos en silencio, pensé en preguntarle directamente. Tenía las palabras en la punta de la lengua, pero se me atragantaron. No quería escuchar una verdad que no estaba lista para aceptar. Me repetí una y otra vez que todo matrimonio atraviesa altibajos, que quizás era solo cansancio, estrés, un mal momento pasajero. Es una mala racha, me dije. Y decidí creerlo. Porque la alternativa era demasiado dolorosa para soportarla. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Había preparado su cena favorita: pollo asado con hierbas y patatas al horno. Puse la mesa con cuidado, encendí una vela y serví vino, intentando rescatar algo de lo que habíamos sido. Cuando Javier llegó, su rostro estaba tenso, sin rastro de la sonrisa de antes. Se sentó frente a mí, y durante largos minutos solo se escuchó el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. Intenté iniciar una conversación banal, preguntarle por su viaje, por su trabajo. Pero él no respondió. Simplemente dejó los cubiertos, levantó la vista y, con una voz seca, pronunció las palabras que partirían mi vida en dos: estoy enamorado de otra persona. Quiero el divorcio. El mundo se detuvo. Ni siquiera entendí lo que había dicho al principio. Las palabras flotaron en el aire, lejanas, irreales. Lo miré sin poder moverme. No grité, no lloré. Solo sentí que el aire se volvía más pesado. Después de unos segundos, mi voz, extraña, ajena, logró salir. ¿Cuánto tiempo? Él bajó la mirada, incómodo. No importa, ya no hay nada que hacer. Pero para mí sí importaba. Cada silencio, cada mentira, cada beso que ya no me pertenecía. Pensé que no podía doler más, hasta que lo hizo. Javier se recostó en la silla, cruzó los brazos y añadió con frialdad: deberías saberlo, el piso es mío. No tienes ningún derecho sobre él. Lo miré, incrédula. ¿Qué dices? Lo compramos juntos, yo pagué cada mes. Él soltó una risa breve, casi cruel. ¿Recuerdas aquella noche en la que celebramos que terminamos de pagar? Firmaste unos papeles, ¿verdad? Entre ellos había un documento en el que cedías tu parte de la propiedad. Fue ante notario, todo legal. En ese instante, una ráfaga de imágenes me atravesó: la fiesta, la música, Patricia riendo, su voz bromeando: estás firmando tu vida, y yo, con una copa en la mano, confiando ciegamente. La sangre me abandonó el rostro. Comprendí que no era solo una traición amorosa, me había arrebatado todo, incluso el techo bajo el que creí construir mi felicidad. Él siguió hablando, justificándose, pero ya no lo escuchaba. Su voz se volvió un zumbido lejano. Me levanté con calma, como si mis movimientos no me pertenecieran. Fui al dormitorio, saqué una maleta pequeña y empecé a guardar mi ropa. Cada prenda era un pedazo de vida que dejaba atrás. Cuando terminé, lo miré una última vez. No dije nada. No quería regalarle el espectáculo de mi dolor. Salí del piso y bajé las escaleras sin mirar atrás. Afuera, el aire de Madrid olía a invierno y desolación. Esa noche entendí lo que significa quedarse sin hogar, sin amor y sin alma, todo al mismo tiempo. El viaje en tren hacia Toledo fue el más largo de mi vida, aunque durara apenas una hora. Llevaba una sola maleta y una sensación de derrota que pesaba más que cualquier equipaje. Miraba por la ventana, viendo pasar los campos secos y los pueblos dormidos, y me repetía que todo había sido un mal sueño, que en cualquier momento despertaría en mi cama, junto a Javier, con olor a café y canela en el aire. Pero no desperté.
Aquella era mi nueva realidad. Una mujer sola, traicionada y sin un lugar al que llamar hogar. Mi madre me recibió en la puerta con un abrazo silencioso. No hizo preguntas. Simplemente me sostuvo mientras yo, por primera vez en días, permitía que las lágrimas cayeran. Su casa olía a sopa caliente y lavanda, como cuando era niña. Todo allí era pequeño, modesto, pero inexplicablemente seguro. Esa noche, sentada en la cocina con una taza de té entre las manos, escuché su voz suave decir: «Aún eres joven, hija. Esto no es el final». Quise creerla, pero dentro de mí solo había un hueco, una herida que no sabía cómo cerrar. Dormí en mi antigua habitación, rodeada de libros de adolescencia y fotografías descoloridas. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, pero yo ya no era la misma. Los días siguientes los viví en automático. Volví a dar clases en una academia local. Sonreía a mis alumnos, corregía exámenes, hablaba de verbos y pronunciación, y al final de cada jornada regresaba a casa fingiendo que todo estaba bien. Mi madre veía a través de esa máscara, pero no insistía. Me dejaba mi espacio, sabiendo que a veces el silencio consuela más que las palabras. Un atardecer, mientras revisaba cuadernos en el salón, el timbre sonó. Era Patricia. Llevaba una sonrisa luminosa y una energía que contrastaba con mi cansancio. «He venido a sacarte de esta cueva», dijo entrando sin esperar invitación. Me habló de un evento elegante en Madrid, un baile de máscaras, una especie de cita a ciegas sofisticada. «No tienes que enamorarte, Clara, solo divertirte. Respirar un poco». Negué con la cabeza. No tenía fuerzas para fiestas ni para fingir entusiasmo. Pero días después, Patricia llamó con la voz débil, enferma por una fiebre repentina. «Por favor, ve tú en mi lugar», me rogó. «Ya está todo pagado, sería una pena desaprovecharlo». La escuché en silencio. Tal vez tenía razón. Tal vez una noche fuera del dolor me haría bien. Respiré hondo y respondí con voz baja: «Está bien, iré». Nunca imaginé que esa decisión, tan simple, cambiaría mi vida una vez más. Madrid brillaba esa noche con un resplandor diferente. El cielo estaba despejado y el aire frío de noviembre arrastraba el eco de los coches y la música que salía de los palacetes del centro. El taxi me dejó frente a un edificio majestuoso, un antiguo palacio reconvertido en salón de eventos. Luces doradas iluminaban la fachada, y un portero con chaqueta de terciopelo me dio la bienvenida con una inclinación cortés. Entré con cierta inseguridad, ajustando la máscara dorada que Patricia había elegido para mí. El interior era un espectáculo. Lámparas de cristal colgaban como cascadas de luz, y los invitados se movían entre ellas con copas de champán y sonrisas cuidadosamente ensayadas. Las máscaras convertían a todos en desconocidos fascinantes. La música de cuerdas llenaba el aire, y las conversaciones se mezclaban en un murmullo elegante. Por un instante pensé en marcharme, pero algo me detuvo. Tal vez era el deseo inconsciente de sentirme viva otra vez, aunque fuera por una noche. Un camarero me ofreció una copa. La acepté. Luego otra. El burbujeo del champán empezó a adormecer mis pensamientos, y me dejé llevar por la atmósfera etérea del lugar. Bailé con desconocidos que hablaban en varios idiomas, reí sin saber por qué, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el peso de mis recuerdos se disolvía un poco. Fue entonces cuando apareció un hombre de traje oscuro y máscara negra. Se acercó con paso seguro, me ofreció el brazo y dijo con voz firme: «Acompáñeme, por favor». No hubo amenaza en su tono, solo una autoridad tranquila. Pensé que era parte del juego del evento, alguna dinámica divertida. Lo seguí a través de los pasillos iluminados por candelabros hasta una habitación apartada, más silenciosa, con una gran mesa de madera y una mujer sentada detrás, con documentos frente a ella. El hombre me indicó una silla. La mujer me sonrió con amabilidad y señaló un papel. «Firme aquí, por favor». Entre risas nerviosas, pregunté si se trataba de una broma. «Un acto simbólico», respondió ella. Las letras se desdibujaban ante mis ojos por el efecto del alcohol, pero reconocí un sello oficial en la esquina. Creí que era un detalle decorativo. Tomé la pluma y firmé. No recuerdo mucho más. Un destello de flash, aplausos, una copa más, luego, oscuridad.
Desperté con el sol colándose entre cortinas blancas. La habitación era desconocida, techos altos, muebles de madera tallada, un ramo de lirios sobre la cómoda. Me incorporé sobresaltada, buscando mis zapatos, mi bolso, mi teléfono. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió. Entró un hombre sin máscara. Era el mismo de la noche anterior. Alto, de mirada serena, con una bandeja de café en las manos. La colocó sobre la mesa y habló con calma. «Buenos días, Clara. Mi nombre es Eduardo Martín». Tragué saliva, desconcertada. «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó anoche?» Él me miró con una seriedad que me heló la sangre. «Estás a salvo. Pero hay algo que debes saber. Los documentos que firmaste eran reales». Se detuvo un segundo antes de añadir, con voz grave, «Legalmente, estamos casados». La primera vez que escuché a Eduardo explicar lo sucedido, su voz fue tan tranquila que al principio pensé que era una especie de broma elaborada. Me sirvió el café con gesto mesurado, y mientras sostenía la taza, sus palabras fueron desgranándose con una claridad que no admitía réplica. No era un cortesano del evento ni un anfitrión excéntrico, era un agente encubierto. Trabajaba para una unidad de investigación que perseguía delitos económicos y él estaba implicado en una operación contra una red que manipulaba empresas y arruinaba negocios para luego comprarlos a precio de saldo. Me habló de términos que hasta ese momento para mí habían sido abstractos: sociedades pantalla, desvío de activos, vaciado de empresas. Dijo los nombres con la calma de quien ya lo había dicho 1000 veces, pero cuando mencionó a Javier Morales, sentí que el mundo se volvía de nuevo estrecho e inhabitable. «Javier forma parte del entramado», dijo Eduardo sin alzar la voz. Pronunció detalles que solo alguien con acceso a expedientes podía conocer: cuentas vinculadas, fechas de operaciones, personas que aparecían y desaparecían entre transferencias. Me contó que aquella operación debía atrapar a varios implicados y que el baile, el palacio y la representación legal eran parte de una estrategia para situar a una persona dentro del círculo de confianza de quienes estaban siendo investigados. No esperaba que fuese yo la que firmara por error, jamás planeaban que fuese mi rostro el que quedara en los papeles. Se le quebró la voz un instante y dijo: «No estaba previsto que fueras tú, Clara. Fue una equivocación del plan. Pero ahora que la firma existe, nos otorga una cobertura que podemos utilizar». Silencié un gemido. Sentí la mezcla agria del café en la boca y la sensación familiar del vértigo. Eduardo me miró con una intensidad protectora. «Te estamos pidiendo una decisión difícil», dijo. «Necesitamos a alguien que pueda acercarse a Javier sin levantar sospechas, alguien en quien él confíe y que, desde dentro, nos permita recopilar pruebas». Entonces todo quedó claro en su cruda realidad. Javier no era solo el hombre que me había traicionado en lo personal, era parte de algo que rompía vidas a escala industrial. La rabia se encendió en mi pecho con la fuerza de una reacción física. Recordé las noches de ahorro, los bizcochos de canela, la maleta con ropa que dejé en un tren con la sensación de haber perdido más que un techo. Pensé en las empresas destruidas que Eduardo describía, en familias que, como la mía, quedarían desamparadas por culpa de hombres como Javier. El miedo golpeó primero, miedo a ser descubierta, a convertirme en una pieza más de un juego peligroso, a pagar un precio que no estaba dispuesta a asumir. Pero la rabia fue más fuerte. Más que el miedo, sentí la necesidad de justicia, la urgencia de que alguien respondiera por aquello que me habían arrebatado. Respiré hondo y, con la voz temblorosa pero firme, respondí: «Lo haré. Quiero que pague por todo». El resort de Gran Canaria parecía salido de un catálogo de lujo: columnas blancas, piscinas infinitas que se confundían con el mar y un aire de tranquilidad tan perfecta que resultaba irreal. Pero detrás de aquella calma había tensión. No estaba allí para descansar, sino para cumplir una misión que exigía sangre fría. Mi papel era el de intérprete oficial de las reuniones entre la familia propietaria del complejo y los posibles inversores extranjeros. Eduardo me había preparado durante días, enseñándome cada detalle del plan, cada frase que debía decir. Él estaría presente, bajo su identidad falsa, supervisando todo a distancia prudente. Cuando crucé el vestíbulo principal, con mi carpeta de documentos y el cabello recogido en un moño profesional, sentí que las piernas me temblaban. Pero nadie debía notarlo. Me repetí que ya no era la Clara que se fue de Madrid con una maleta.
Ahora era otra, más fuerte, más consciente de lo que estaba en juego. La reunión comenzó en un salón amplio, con ventanales abiertos al océano. Traduje con precisión los saludos, los acuerdos, las frases amables de protocolo. Todo iba bien, hasta que las puertas se abrieron de nuevo y, entre los recién llegados, apareció Javier Morales. A su lado, vestida de blanco y con una sonrisa de triunfo, estaba Laura Campos. El tiempo pareció detenerse. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Javier se movía con la misma seguridad de siempre, pero sus ojos, cuando se cruzaron con los míos, todo cambió. Se quedó helado. La expresión en su rostro fue una mezcla de sorpresa y temor, como si estuviera viendo un fantasma. Yo respiré hondo, enderecé los hombros y continué mi trabajo como si nada hubiera ocurrido. En español impecable, presenté a las partes, mantuve la compostura y sonreí con la serenidad que no sentía. «Buenos días. Les daré la bienvenida en nombre de la dirección del resort», dije con voz firme. Eduardo, al fondo de la sala, apenas asintió. Todo estaba saliendo como habíamos planeado. Durante la pausa para el café, noté cómo Javier se acercaba lentamente. Sus pasos eran pesados, inseguros, como si cada uno le costara esfuerzo. «Clara», susurró, la voz quebrada. No respondí. Él me miró, desesperado, intentando entender lo imposible, que yo estuviera allí, viva, erguida, inalcanzable. «Necesito hablar contigo», insistió. Su tono había perdido toda arrogancia. Por un instante vi en sus ojos algo parecido al miedo. Dudé, lo suficiente para que notara mi vacilación. Luego respondí, en voz baja pero firme, 5 minutos. Nada más. Su respiración se agitó, como si acabara de recibir una tregua inesperada. No sabía que esa conversación sería el principio del fin, ni que, por primera vez, sería el quien estaría frente al abismo. La noche había caído sobre Gran Canaria con un silencio denso, interrumpido solo por el rumor constante de las olas. El muelle de madera se extendía hacia el mar como una línea de sombra sobre el reflejo plateado de la luna. Caminé despacio, con los brazos cruzados, sintiendo el viento salado golpearme el rostro. Eduardo y su equipo estaban cerca, ocultos entre la vegetación del paseo marítimo. Todo estaba listo. A lo lejos vi la silueta de Javier acercándose. Su andar era torpe, los hombros vencidos, la elegancia que siempre había ostentado reducida a un espectro. Cuando finalmente llegó hasta mí, se detuvo unos pasos antes, respirando con dificultad. La brisa levantó su cabello y, por un instante, me pareció ver al hombre que una vez me había mirado con amor en una playa de Tenerife. Pero esa ilusión se desvaneció al escuchar su voz. «Clara», murmuró, con un hilo de voz que apenas vencía el sonido del mar, «he sido un idiota. Lo perdí todo. A ti, a mi vida, a lo que era». Dio un paso más y su rostro se torció de angustia. «Por favor, perdóname. Dime que aún hay una posibilidad». Lo observé en silencio. Cada palabra suya parecía buscar una grieta en la armadura que había construido, pero no la encontró. Cuando finalmente hablé, mi voz fue serena, casi helada. «Si realmente quieres que te crea, demuéstralo. No con lágrimas, sino con la verdad». Javier me miró confundido. «La verdad». «Asiente», respondí, sin apartar la mirada. «Dime qué hiciste». «Todo. Nombres, empresas, las mentiras detrás de tus negocios. Si de verdad te arrepientes, deja de esconderte». Durante unos segundos pareció resistirse, pero su respiración se quebró. Se llevó las manos a la cara y al bajarlas, su expresión había cambiado. La desesperación había sustituido al orgullo. Comenzó a hablar con una prisa febril, como si las palabras lo quemaran por dentro. Mencionó sociedades fantasma, transferencias desde cuentas en Luxemburgo, contratos falsos firmados por testaferros. Nombró cómplices, banqueros, abogados, empresarios que manipulaban fondos de compañías para después declararlas insolventes. Habló de cómo había aceptado formar parte del sistema, de cómo la codicia lo había cegado hasta destruir todo lo que tocaba. Mientras él se vaciaba en confesiones, yo mantenía la mirada fija en el mar. El teléfono en mi bolsillo grababa cada palabra. Eduardo, oculto en la distancia,
escuchaba todo a través del micrófono incorporado. Cuando Javier terminó, se desplomó de rodillas frente a mí, con el rostro cubierto de lágrimas. «Ya lo sabes todo, ahora puedes creer que he cambiado. Podemos empezar de nuevo». Extendió una mano temblorosa hacia mí. Yo di un paso atrás. «Gracias por decir la verdad», murmuré. «Pero te equivocas, Javier. No he venido a empezar de nuevo. He venido a terminarlo». Sus ojos se abrieron con horror justo cuando las luces azules se reflejaron en las olas. Hombres con chaquetas oscuras salieron de las sombras, rodeándolo. Eduardo fue el último en acercarse, mostrando su placa. Javier intentó huir, pero las esposas ya estaban cerrándose sobre sus muñecas. «Tú, fuiste tú», gritó, mirando hacia mí con rabia y desesperación. Lo sostuve con la mirada, sin titubear. «No, Javier. Fuiste tú quien cavó tu propio final». La brisa del mar arrastró sus gritos mientras se lo llevaban. Y allí, bajo la luz de la luna, sentí por primera vez que la justicia había hablado con mi voz. Pasaron solo unos días desde el arresto cuando llegó la noticia que nadie esperaba. Javier Morales había muerto en prisión. «Un infarto fulminante», dijeron. Su cuerpo fue encontrado en su celda, sin señales de violencia, sin testigos. Su muerte se convirtió en un titular breve en los periódicos financieros, un escándalo más que pronto sería reemplazado por otro. Pero para mí, fue el cierre definitivo de una historia que había comenzado años atrás con una mirada bajo el sol de Tenerife. Cuando Eduardo me lo contó, su voz fue prudente, casi compasiva. «El caso se archivará. Teníamos pruebas suficientes, pero ya no habrá juicio». Asentí, sin palabras. No sentí alivio ni venganza. Solo un extraño silencio interior, como si mi cuerpo hubiera estado sosteniendo una tensión que, de repente, se había disuelto en el aire. En los días siguientes, los medios reconstruyeron la caída de Javier, los contratos falsos, las empresas pantalla, los socios que ahora fingían no conocerlo. Todo lo que había construido se desmoronó. Laura Campos desapareció del mapa. Nadie volvió a verla en los círculos empresariales. Algunos decían que había huido a otro país, otros que se había reinventado con otro nombre. Yo no quise saberlo. Durante mucho tiempo había soñado con el momento en que se hiciera justicia, con verlo pagar por todo el daño que había causado. Y, sin embargo, cuando por fin llegó ese día, me descubrí vacía. No había gloria ni satisfacción, solo una calma amarga. Eduardo intentó consolarme, recordándome que había hecho lo correcto, que sin mi valor muchas familias seguirían siendo víctimas de esa red corrupta. Pero dentro de mí, el eco era distinto. No había triunfo, solo silencio. Una noche volví al muelle. El mismo donde todo había terminado. Las tablas de madera crujían bajo mis pasos, húmedas por la brisa del Atlántico. El mar estaba en calma, pero su rumor era constante, como un corazón que late sin prisa. Cerré los ojos y respiré profundamente. Pensé en la mujer que había sido, la que firmó sin leer, la que confió ciegamente, la que huyó con una maleta llena de miedo. Esa Clara ya no existía. Lo que quedaba de ella se lo llevó el viento aquella noche, igual que las olas se llevan las huellas en la arena. El cielo se abría sobre mí en un azul oscuro salpicado de estrellas. Me quedé allí largo rato, sin llorar, sin pensar, dejando que el viento hiciera su trabajo, borrar el último resto de una historia que, aunque me había destruido, también me había enseñado a renacer. Cuando al fin me alejé del muelle, lo hice sin mirar atrás. El mar seguía rugiendo suavemente, llevándose con él lo que quedaba de Javier, de su poder, de su sombra. Y yo, por primera vez, me sentí realmente libre. Pasaron algunas semanas después de la muerte de Javier. El eco del caso se fue apagando poco a poco, como las olas que retroceden después de una tormenta. Volví a mi rutina, a mis clases, al silencio de mi piso en Toledo. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no sentía miedo, ni rencor. Solo una calma extraña, la paz de quien ya ha sobrevivido a lo peor. Una tarde, mientras revisaba trabajos de mis alumnos, escuché el timbre. Al abrir la puerta, lo vi allí, de pie, con una pequeña maleta en una mano y una sonrisa sincera. Eduardo Martín. Vestía informalmente, sin la rigidez de la gente que yo había conocido.
Necesitaba verte, dijo. Me han concedido unas semanas de permiso. Quiero que vengas conmigo a Mallorca. Quiero que conozcas mi mundo fuera de todo esto. Al principio dudé. La palabra viaje todavía me dolía, como si me recordara los sueños rotos que alguna vez compartí con Javier. Pero los ojos de Eduardo no tenían sombras. Había en ellos una transparencia que desarmaba cualquier defensa. Finalmente, asentí. El vuelo a Mallorca fue breve, pero durante todo el trayecto sentí algo parecido a un renacer. Desde la ventanilla, el mar se extendía como una inmensidad azul brillante, salpicada de luz. Al llegar, el aire olía a sal y romero. Eduardo me llevó a un pequeño pueblo costero donde vivía su familia, un lugar donde las fachadas eran color arena y las calles estrechas estaban cubiertas de bugambillas. Su madre me recibió con un abrazo cálido y una mesa repleta de comida casera. Los primos, los tíos, los vecinos, todos parecían conocer mi historia sin juzgarme, solo con la simple intención de hacerme sentir bienvenida. Por primera vez en mucho tiempo, reí sin miedo a romperme. Los días siguientes fueron una mezcla de quietud y descubrimiento. Caminábamos por los acantilados al atardecer, visitábamos los mercados donde el aire olía a pan recién hecho y a aceitunas. En las noches, escuchábamos el mar desde la terraza, en silencio, como si el sonido del agua bastara para hablar por nosotros. Fue en una de esas tardes, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, que Eduardo se detuvo. Tenía la mirada fija en el mar y las manos ligeramente temblorosas. Clara, comenzó, con voz baja pero firme. Cuando todo empezó, no imaginé que lo que fingíamos se volvería real. Lo que comenzó como una operación se convirtió en algo que no puedo ocultar más. Dio un paso hacia mí y continuó. No quiero esconderme detrás de papeles ni de excusas. No quiero que esto tenga nada que ver con un caso cerrado o una investigación. Quiero que tenga que ver contigo y conmigo. No como parte de una operación, sino porque te amo de verdad. Me quedé inmóvil. Las palabras flotaron entre nosotros, tan simples y tan grandes que casi dolían. El sol teñía el mar de oro y cobre, y el viento traía olor a sal. Eduardo se arrodilló, sin anillos, sin gestos teatrales, solo con la honestidad en los ojos. ¿Te casarías conmigo? Pero esta vez, de verdad. Sentí un nudo en la garganta. Todo el dolor, la pérdida, los miedos, las cicatrices, se disolvían en ese instante. Lo miré, y por primera vez en años, sonreí con el corazón ligero. Sí, susurré, con lágrimas que no eran de tristeza. Esta vez, sí. Él me abrazó, y el mundo pareció detenerse un momento. El sol se apagaba lentamente detrás del mar, reflejándose en nuestras manos entrelazadas. No sabía qué traería el futuro, pero por primera vez, no importaba. El pasado había quedado atrás. Y frente a nosotros, el horizonte brillaba con la promesa de una vida nueva.